Hoy tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que he aprendido en alrededor de 12 años, pero principalmente en estos últimos 6, en los que me he dedicado bastante a estudiar las ideas de la libertad y específicamente lo que tiene que ver con los temas ambientales. Así es de que me han invitado hoy a compartir un tema que lo considero pues de suma trascendencia en esta época, ¿verdad? En estos momentos que estamos viviendo, digamos, en el mundo y en nuestro contexto, Guatemala, pues, evidentemente por la coyuntura que ofrece diariamente el problema de los recursos naturales y el conflicto que hay en el uso y la conservación de ellos. El título de la presentación es Ambientalismo de propiedad privada, un nuevo paradigma. Digamos, la idea es poder ofrecerles una distinción, primero que nada, entre el ambientalismo tradicional, que es el que solemos leer en los medios de comunicación tradicionales, tanto de digamos, de prensa como de televisión y radio, y poderlo distinguir de una nueva propuesta que, a título personal y desde la institución que represento ahora, que es la Red de Amigos de la Naturaleza, pretendemos proponer no solo a Guatemala, sino a América Latina. Así es de que para mí va a ser un gusto poder compartir. Espero ser breve, digamos, y conciso para luego dar paso a las preguntas y que podamos intercambiar lo más posible dentro de la actividad. Bien, primero quisiera distinguir entre estos dos términos que suelen, digamos, confundirse, como les digo, en la corriente actual del ambientalismo que solemos escuchar en los medios. Suele decirse, digamos, ecologismo y suele confundirse con ecología. Creo que lo primero que tenemos que, digamos, aclarar y zanjar distancia o zanjar diferencia es que no es lo mismo ecologismo que ecología. El ecologismo, en algunas frases que ustedes ven aquí expresadas, que seguramente entienden, son estas frases, estuvieron en las pancartas de la marcha de los pueblos por el clima, que ocurrió en alrededor de 162 países en el mundo el pasado 21 de septiembre, y que pues en negrías resalta un poco lo que para mí creo que existe en términos de diferencias de lo que significa realmente el ecologismo, ¿verdad? Vemos cómo, digamos, en esas pancartas, digamos, la gente empieza a involucrar sentimientos y emociones, cuando en realidad la ecología no es precisamente sentimientos y emociones. La ecología es una ciencia descriptiva, ¿verdad?, que describe pues, los procesos que ocurren tal cual son, ¿verdad? Y mientras que el ecologismo tiende a ser, digamos, un juicio normativo de si esos procesos que ocurren en la naturaleza son buenos o son malos. Y entonces vemos, por ejemplo, cómo la creatividad aflora, pues evidentemente, ¿verdad?, en estas pancartas, pero no es lo mismo que ecología, ¿verdad? Como yo le he escuchado decir a José María Aznar en un prólogo de un libro que escribe Václav Klaus, uno de los ex primer ministro de República Checa, en lo tocante a la ciencia, la opinión de un millar no es superior a la razón fundada, aunque ésta la defienda un solo hombre. Eso es la ciencia. La ciencia, independientemente si los hallazgos que pueda lograr alcanzar sirvan para una finalidad práctica o no, la ciencia es y no es posible emitir un juicio si es buena o es mala. Entonces, quiero yo pues empezar por distinguir, digamos, estos dos términos y empezar, digamos, a proponer poder hablar en un lenguaje correcto respecto al ambientalismo o en este caso al ecologismo. Existen en Europa ya y en Estados Unidos también instituciones y tanques de pensamiento que han propuesto hablar, por ejemplo, de ambientalismo de libre mercado o ecología de libre mercado. Creo yo que son propuestas pues, que en este caso son más útiles y proponen no quedarnos en el ámbito de las emociones ni de los sentimientos, sino que realmente llegar a conocer la verdad a través de la ciencia, pues que básicamente es ensayo y error, ¿verdad? El método científico y
y la idea pues es buscar la verdad. Esa es, digamos, la finalidad de la ciencia, y a eso es a lo que le debiésemos apostar desde una perspectiva razonable, digamos, y pensada en términos de qué hacer. Obviamente que el ecologismo lo que infunde es miedo, es temor, ¿verdad? Y el temor y el miedo son al final los peores enemigos del razonamiento, de la lógica, de la objetividad. Entonces, pues, primero, digamos, esas aclaraciones que yo creo que son pertinentes para definir una postura en torno a cómo debemos de conservar los recursos naturales y el ambiente en el planeta y en Guatemala. El ambientalismo, ¿verdad? Y este movimiento que es relativamente reciente o que ha adquirido recientemente mucha popularidad en los medios, pues no es nuevo, ¿verdad? Lleva pues alrededor de 200 años tratando de, digamos, de elevarse, digamos, esa bandera en aras de proteger los recursos naturales, y yo he citado acá en una gráfica algunos de los hitos más importantes que yo considero son relevantes para llegar hasta donde hemos llegado hoy, ¿verdad? Hasta donde el contexto actual global y nacional pues nos ha puesto. Pero es primero un clérigo inglés, Thomas Robert Malthus, que posiblemente ya ustedes habrán escuchado de él. Él escribe un libro cuyo nombre es un ensayo, cuyo nombre es Ensayo sobre el principio de la población. Y bueno, en ese libro creo yo que es el punto de origen y el parteaguas en donde propone o establece o visualiza un problema sobre el crecimiento demográfico. Este libro fue escrito a finales del siglo XVIII y había un contexto, pues, digamos, muy particular. En aquel entonces el crecimiento demográfico de Inglaterra era relativamente exponencial, ¿verdad? Y pues a este estudioso de la demografía, pues en este ensayo llegó a concluir que el crecimiento poblacional podría conducir a hambrunas, epidemias y pestes que eventualmente pudieran amenazar la vida de la humanidad en el planeta Tierra. 60 años después, obviamente hubieron algunos otros hitos y gente que siguió, digamos, la línea del pensamiento de Malthus, pero 60 años, 70 años después más o menos, Rachel Louise Carson también escribe otro libro cuyo nombre es Primavera Silenciosa, y es a partir de este libro que se prohibió el uso de DDT, un insecticida que sirvió mucho durante la década de los 40 y los 50 para poder controlar la proliferación del insecto que era la causa de la malaria, y que, pues, dicho sea de paso, después las Naciones Unidas, a través de sus múltiples agencias, prohibieron el uso del DDT a nivel mundial, y pues el insecto que da origen a esta enfermedad, hoy por hoy todavía vigente en el planeta, lamentablemente, pues ya no pudo controlarse con DDT, ¿verdad? Hubieron algunos estudios que evidenciaron o trataron de evidenciar cierta letalidad en el insecticida, mas sin embargo, nada comprobado científicamente, pues de una ciencia, como hemos dicho, una ciencia seria e independiente para poder llegar a tomar estas decisiones. Así es de que Rachel Louise Carson, una persona influyente, creo yo, desde mi punto de vista, en 1968 se forma el Club de Roma. Es pues básicamente un grupo de científicos que decide en 1972 llevar a cabo, desarrollar el informe sobre los límites del crecimiento, y donde pues establecen un nuevo paradigma en ese momento, que era el de que básicamente no podía llegarse a crecer económicamente más, ¿verdad? Incluso a partir de este estudio hay algunas personas que empiezan por proponer el decrecimiento económico, incluso algunas personas, pues como bien dice mi profesor y amigo Luis Enrique Pérez, dignas de tratamiento psiquiátrico, empezaron a proponer destruir todo lo que en ese momento era equipo industrial, maquinaria, porque eso significaba decrecer, ¿verdad? Empezaron a proponer que había que decrecer para mantener, digamos, los ecosistemas y la armonía, digamos, naturaleza y ser humano.
Entonces, pues, estos dos estudios fueron también considerados un hito en ese momento y lo siguen siendo en muchas universidades, sigue siendo ese el punto de partida, el punto de análisis en el tema ambiental y de recursos naturales. En 1968 también Paul Ehrlich, estadounidense, biólogo, lanza un ensayo que se le denominó The Population Bomb, donde pues retoma la teoría de Robert Malthus y propone nuevamente que el crecimiento demográfico generaría pues también una serie de hambrunas y epidemias. En 1988 nace el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y prácticamente desde ese entonces a la fecha el tema del cambio climático ha sido la justificación, digamos, más amplia para cientos, quizás miles de programas, proyectos, instituciones alrededor del mundo, ¿verdad? El cambio climático hoy justifica cientos de miles de trabajos en el mundo y bueno, desde ese entonces el IPCC lanza pues una serie de reportes anuales justificando el incremento de la temperatura por la causa del incremento del dióxido de carbono. La Cumbre de Río y la agenda de lanzamiento de la Agenda 21 en 1992 también, digamos en este caso más localizado el programa en América Latina y específicamente en Brasil, pues se lanza esta conferencia y se propone un concepto que también desde entonces viene sonando reiteradamente en las aulas y en los programas, proyectos de las instituciones principalmente gubernamentales, por supuesto, que es el término de desarrollo sostenible. Desde ese entonces agarra pues mucha fuerza y es a la fecha, digamos, algo que es muy, utilizado como justificación para, como les digo, principalmente para política pública en temas ambientales. En 2007 el Premio Nobel de la Paz lo recibe el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, y ese premio lo comparte con el IPCC por los esfuerzos que habían realizado en años anteriores por demostrarle a la humanidad el impacto que ha tenido la actividad humana en la emisión de dióxido de carbono y obviamente en la degradación de la atmósfera, ¿verdad? Y en la alteración del efecto invernadero que se produce por los gases en la atmósfera. Esto es, digamos, algunos de los hitos. Yo he preparado, dicho sea de paso, un ensayo al cual ustedes pueden acceder a la página de internet de Red Rana, que luego les voy a compartir, y ahí podrán revisar algunos otros momentos históricos que para mí creo yo que son importantes de resaltar y que van definiendo el contexto actual en términos de ambientalismo tradicional como lo conocemos, ¿verdad? Y que es básicamente eso, digamos, en un segundo momento lo que quiero compartirles. ¿Cuáles son, pues, al final de estos momentos históricos, de estos hitos que han sucedido a lo largo de 200 años, pero más recientemente en los últimos 20, 25 años? Hay tres mitos que, permean el tema ambiental en el mundo. Primero, el mito de la sobrepoblación, que como hemos visto de manera reiterada, digamos, ha sido estudiado y ha sido defendido como una de las grandes causas del deterioro ambiental. El mito de la escasez también, ¿verdad? Se presume o se presupone que los recursos naturales son escasos, que hay límites, como digamos se titula ese informe que prepara el MIT, límites del crecimiento, que existen límites para los recursos naturales, para el uso de los recursos naturales. Y de esa cuenta, digamos, la lógica que decanta de esas dos grandes premisas, pues es la concepción de los recursos naturales y el ambiente como bienes públicos, ¿verdad? Muchos de ustedes también habrán oído el concepto de bienes públicos y pues básicamente sobre estas tres premisas es que se ha planteado pues una serie de soluciones que al final mantienen al ambiente y los recursos naturales en completo deterioro. Áreas protegidas, ¿verdad? Guatemala, solo para contextualizar un poco, alrededor de 300 áreas protegidas. Prohibiciones y vedas, ¿verdad? En el escenario marítimo, en el escenario de la pesca, existen todavía, creo yo, algunas vedas vigentes. Licencias y permisos,
Vemos, por ejemplo, tan sonado el tema de las evaluaciones de impacto ambiental que tienen que hacer las empresas para poder desarrollar sus actividades productivas. Subsidios y fondos, en el caso muy concreto, el programa de incentivos forestales, del cual pues tuve la oportunidad de estar muy cerca y que pues evidentemente tiene efectos, impactos, digamos, ambientales, económicos, políticos y sociales no advertidos generalmente por los funcionarios públicos que defienden, digamos, este tipo de políticas. En términos de fondo, el Fondo para Cambio Climático, creado recientemente por la Ley de Cambio Climático, aprobada el año pasado, lamentablemente, pues, digamos, podríamos predecir exactamente qué va a pasar con ese fondo. Impuestos, ¿verdad? A lo largo de Mesoamérica, al menos, existen impuestos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el impuesto al combustible, ¿verdad? Que se supone es reinvertido en temas ambientales, pero cuando uno empieza a profundizar en los programas que supuestamente implementan o aplican o ejecutan esos fondos en programas ambientales, pues se da cuenta de que realmente no se utilizan para ello. Las alianzas público-privadas, también muy de moda. Yo recién tuve la oportunidad de participar en un seminario sobre gestión ambiental municipal y tuve la oportunidad de conversar con algunos alcaldes de México y Centroamérica. Y bueno, parece ser que la alianza público-privada es más o menos la panacea al tema de la oferta de servicios públicos, específicamente agua, basura, pero también yo personalmente tengo mis dudas respecto a las alianzas público-privadas. Y en general, digamos, burocracia y altos costos de transacción que al final decantan en arbitrariedad, discrecionalidad y finalmente en corrupción. Un nivel de corrupción que hemos visto socava y degrada al final la sociedad en lo colectivo. De esa cuenta, pues, tenemos, digamos, un complejo panorama en términos de ambiente y recursos naturales. Tal vez el caso más, o digamos, el hecho más reciente es esa matanza ocurrida en San Juan Zacatepeques, a razón de la instalación de la cementera. Por supuesto que, digamos, hay mucha tela que cortar, digamos, en un caso como esos, pero es evidente que uno de los factores es el tema ambiental, es el tema de poder desarrollar una actividad productiva, de supuestamente algunos impactos ambientales y pues las diferencias que hay entre los mismos líderes comunitarios, entre las mismas comunidades, que va llegando a tal punto que llega a estos extremos tan dramáticos y una tragedia que realmente pues lo deja a uno de veras bastante perjudicado. Entonces, pues, esas son las premisas del ambientalismo tradicional, ¿verdad? Esas son las consecuencias. Y ahí, pues, evidentemente no sé si premisa, sino, digamos, un gran marco conceptual, que es la teoría del cambio climático antropogénico o el cambio climático provocado por el hombre. Una teoría que básicamente no pudiese llamársele teoría, una ciencia que realmente no es ciencia, sino es, digamos, propaganda basada en ideología, creo yo, al menos desde el punto de vista en el que no se reconoce que existen algunas dudas todavía sobre el calentamiento del planeta. Y pues hay evidencias más bien que el dióxido de carbono realmente, más allá de ser, digamos, un gas tóxico, realmente es un gas que reverdece, digamos, la vida en el planeta. Dicho sea de paso, la Tierra hoy por hoy es más verde porque existe más dióxido de carbono en el planeta. Gases de efecto invernadero solamente representan el 5% de los gases presentes en la atmósfera. El 95% de los gases presentes en la atmósfera es vapor de agua. Y de ese 5%, alrededor del 3% representa dióxido de carbono. Los restantes 2 puntos porcentuales son otros gases, ¿verdad? Y de ese 3% que representa dióxido de carbono, solo 1/5 parte es la contribución que realiza el ser humano. La mayor cantidad de dióxido de carbono lo emiten los océanos y específicamente el fitoplancton.
los bosques, ¿verdad? Evidentemente, y pues obviamente la actividad humana, ¿verdad? Que pues se ha incrementado desde la Revolución Industrial en 1850. Sin embargo, hay algunos hallazgos que invitan a pensar más bien que la causa del calentamiento se ha experimentado por el planeta muy leve, alrededor del 0,5 grados centígrados, no 1,5 grados centígrados como lo dice el IPCC en sus reportes, la causa fundamental es la actividad solar, ¿verdad? Y que más bien las concentraciones de dióxido de carbono aumentan en función del incremento de la temperatura y no al revés, como lo establece también el IPCC en sus reportes anuales. No es que la temperatura se incremente por la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, es que el dióxido de carbono en la atmósfera incrementa en concentración derivado del incremento en la temperatura. Y pues obviamente el Sol, ¿verdad?, que está, digamos, a escasa distancia del planeta, pues ejerce una influencia bastante significativa. De hecho, las erupciones de masa coronaria recientemente se han identificado, digamos, en los últimos años, pues décadas y siglos. El Sol ha estado en una actividad muy sensible, pues es evidentemente una de las grandes razones y de las causas que pudieran estar causando pues el calentamiento que hemos estado experimentando, el cambio climático, que al final es cíclico y natural, ¿verdad? Si uno analiza los periodos históricos o el clima en periodos históricos, puede observar cómo el clima, ¿verdad?, y las temperaturas han oscilado y siempre ha sido variable. Así es de que, no obstante, el IPCC y muchos, entre comillas, muchos científicos justifican, ¿verdad?, el calentamiento global y el cambio climático, y al final es el sustento teórico para poder implementar una serie de políticas públicas a nivel mundial, ¿verdad? Y pues de esa cuenta tenemos esa marcha de los pueblos por el clima, que ocurrió hace 2 semanas más o menos y que movilizó a 162 países, muchísima gente lamentablemente confundida, y que creo yo que al final lo que la gente adolece es de poder buscar, digamos, la otra cara de la moneda y poder someter a juicio las premisas y las ideas que le ofrecen los medios de comunicación tradicionales, los mismos gobiernos a través de sus medios de comunicación. Esta es una gráfica que recién encontré en redes sociales, lanzada muy recientemente, donde vemos, pues, digamos, los modelos, ¿verdad?, que son todas estas líneas desordenadas que aparecen, ¿verdad?, y son las proyecciones de aumento de la temperatura y que se contrasta, pues, evidentemente con las observaciones en los puntos cuadrados y en los círculos verdes. Al final dista mucho de la realidad, ¿verdad?, y coincide un poco con lo que el panel internacional no gubernamental de cambio climático, el NIPCC, al cual les invito yo a revisar, es el IPCC, pero no gubernamental, pues sostiene que sí, evidentemente hay un incremento de temperatura que oscila entre 0,3 y 0,5 grados centígrados y que ese incremento de temperatura no justifica los 16.5 billones de dólares que supuestamente va a requerir implementar el protocolo de Kioto, ¿verdad? Entonces, y ya no digamos los trillones de dólares que significa el protocolo de Kioto en un futuro. Mientras que la adaptación al cambio climático desde el punto de vista de la infraestructura, que pudiese ser una de las responsabilidades legítimas del gobierno, está por el orden de los 7,5 billones de dólares, ¿verdad? Hay huracanes, hay tormentas y hay que, digamos, paliar y hay que tratar de que impacten lo menor posible en la vida de las personas, en la salud de las personas, en la infraestructura de los países, pero no desde la óptica y desde la perspectiva que propone el IPCC. Así es de que mi invitación es a revisar lo que ofrece el NIPCC, que es, digamos, esa institución antagónica
que propone una nueva, digamos, una nueva óptica en el tema de cambio climático. Lo que yo observo detrás de todas estas manifestaciones, no solo a nivel mundial, como esta de la Marcha de los Pueblos por el Clima, es al final del día un cambio de sistema. Y muchas de las pancartas, pues el 80% de las pancartas en esas marchas dicen, ¿verdad? Hay que detener el cambio climático, y bueno, refieren, digamos, al tema del clima, pero buena parte de ellas también, cuando uno observa, yo traté de lograr una foto con los derechos de propiedad sobre el tema sobre lo que yo pude leer en algunos artículos, de que en realidad lo que la gente quiere es un cambio de sistema, ¿verdad? Y dicen, hay que detener el capitalismo. Y lo que me da a mí en lo particular mucha pena es que ellos creen que lo que viven, bajo el sistema que viven, es capitalismo, cuando en realidad no es capitalismo tal cual, es un sistema, pues al final mercantilista, que ha otorgado muchísimos privilegios y que en el caso de Europa y en el caso de Estados Unidos también es básicamente un modelo de estado de bienestar en el que el gobierno ha intervenido en la esfera privada de las personas, y prácticamente sus políticas son paternalistas y de privilegios a algunos pocos a razón de la gran mayoría. Así es de que el gran problema es la confusión que existe en las ideas de muchas de estas personas que, insisto, hay personas que yo he leído los comentarios de gente que se infiltró en esta marcha de los pueblos por el clima y que realmente no sabía ni a qué había llegado, ¿verdad? Gente que desconocía por completo el tema de cambio climático y gente que simple y sencillamente por estar digamos, en el momento y porque eso es lo que iba a hacer la masa, pues yo también tengo que estar ahí, y estaban ahí, ¿verdad? Pero realmente gente muy confundida, que no ha reparado en que pues, básicamente el sistema bajo el cual viven no es el capitalismo, sino que es pues una de esas facetas muy de moda del socialismo, que es el mercantilismo y el neoliberalismo y el estatismo, ¿verdad? Que es lo que permea realmente nuestras sociedades. Así es de que con esta foto pues trato de resaltar esa agenda ideológica que hay detrás de la bandera del ambientalismo, ¿verdad? Creo yo que el ambientalismo es el último escollo del socialismo y sus diferentes facetas para poderse pues tener, digamos, en alguna medida cierto poder. Y creo yo, posible ese no es tema, digamos, de esta conferencia, pero creo yo que el sector más clave y más estratégico bajo esta agenda es el sector energético. La energía, la alimentación y el agua posiblemente son los tres, en ese orden, son los tres sectores más estratégicos para esa agenda ideológica que hay detrás del movimiento ambientalista a nivel mundial y a nivel nacional, pues por supuesto, ¿verdad? En Guatemala recientemente toda la discusión sobre la ley de obtenciones vegetales, ¿verdad? Que puso en boga toda la discusión sobre la propiedad intelectual y el tema también sobre el tema de soberanía alimentaria, ¿verdad? Así es de que esos temas pues nos encantaría poderlos platicar más despacio, pero es en general, digamos, eso lo que mueve estas agendas políticas más que científicas. Pues bien, la propuesta que vengo yo a hacer en términos de un nuevo paradigma es pues a proponer las premisas del AP, ¿verdad? A manera digamos, de esta abreviatura a manera de aplicación, ¿verdad? O más bien dicho, ambientalismo de propiedad privada. Comulgo con el doctor Arturo Dam en el sentido de que es la propiedad privada el eje, digamos, y lo más importante a defender en esta época que vivimos actualmente, jóvenes. Es en realidad la propiedad lo que está en juego, y es en realidad la propiedad, la sustancia que pudiera marcar la diferencia. Creo que el ambientalismo de propiedad privada, en principio, pues reconoce que el ser humano actúa por propio interés, que el ser humano siempre busca actuar para mejorar, siempre busca pasar de un estado de menos satisfacción a un estado de mayor satisfacción, y pues en esa lógica, digamos, en esa
en esa dinámica de acción, logra por añadidura beneficiar a los demás, ¿verdad? Y pues evidentemente el conocimiento es limitado y disperso. Todas estas políticas públicas en términos ambientales que se han venido desarrollando pues alrededor del mundo y en Guatemala, ¿verdad? No es la excepción, pues se conciben el conocimiento como algo compacto, algo que es fijo, algo que no es dinámico y algo que generalmente tiene un burócrata que se le ocurre diseñar, ¿verdad?, cómo poder conservar los bosques o cómo poder disminuir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, pero en realidad ese conocimiento es muy limitado, es disperso, el conocimiento realmente yace en la mente de cada persona y cuando digamos, esa persona goza de los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, podemos decir que ese conocimiento es utilizado eficientemente, digamos, permite poder tomar las decisiones que a la postre no solo conservan los elementos naturales, la naturaleza y el ambiente, sino la multiplican y mejoran esa calidad ambiental. Así es de que la propiedad privada pues es creo yo, una condición necesaria y suficiente. Es el mejor incentivo para conservar los recursos naturales y la calidad ambiental en los países. La propiedad privada pues tiene una serie de atributos. En primera instancia es un atributo de carácter moral y es de que la propiedad privada invita a ser recíprocos con los demás. La propiedad privada permite hacer un uso eficiente de los recursos naturales, ¿verdad? Permite no caer en esa tragedia de lo común, ¿verdad? En la que, pues, básicamente lo que es de todos no es de nadie, y como no es de nadie, pues, básicamente nadie lo cuida. Todo lo que es tuyo, pues, generalmente lo cuidas, ¿verdad? Y eso permite, pues, un uso y una asignación más eficiente de los recursos naturales. Permite, pues, que también haya transferibilidad, que haya transferencia de esos beneficios, de esos bienes, y permite también que esa transferencia sea pacífica, libre y voluntaria. El ambientalismo de propiedad privada, también bajo la lógica que traemos, reconoce en la ciencia, ¿verdad?, la herramienta y la fuente de conocimiento verdadero, ya sea sirva para una utilidad o una finalidad práctica o no. Puede ser que no sirva para una finalidad práctica, pero la ciencia es o no es. No es posible emitir juicios en torno a hechos científicos. Y entonces, pues, el ambientalismo de propiedad privada, este nuevo paradigma, recurre a ese enfoque científico, ¿verdad?, a ese rigor científico. El ambientalismo de propiedad privada también permite pensar o invita a pensar que el progreso económico es compatible con la calidad ambiental, con la conservación de los recursos naturales. Claro, en ese contexto de propiedad privada, en ese contexto de reconocer que el conocimiento es disperso, que es limitado, que no yace en el burócrata, que no yace en los tanques de pensamiento, que son quienes muchas veces definen las políticas de los gobiernos, y creemos que, pues, el progreso económico que hoy ostentan los países más prósperos del mundo son los países al final más verdes, ¿verdad? Singapur, que es el país, creo yo, todavía el país más próspero, con mayor ingreso per cápita, es un país con una calidad ambiental bastante deseable. Recientemente un estudio del Fraser Institute logró concluir que por el incremento de un 1% en términos de libertad económica, se disminuye en un 7,5% la emisión de gases a la atmósfera. Al aumentar el nivel, digamos, de crecimiento económico, disminuye el nivel de contaminación en las ciudades, ¿verdad? Ese es un estudio que refleja, pues, que la libertad económica y el progreso económico conllevan la calidad y el buen desempeño ambiental. Existe también una teoría bien interesante, que es la curva ambiental de Kuznets,
y la que establece que en la medida en la que el ingreso per cápita alcanza cierto nivel, el desempeño ambiental empieza a mejorar. Pero mientras ese ingreso per cápita crece y alcanza esa estabilidad, los recursos naturales pues se deterioran, se agotan, ¿verdad? Porque son los elementos que al final tiene el ser humano para transformar su entorno y para lograr satisfacer sus necesidades básicas. Pero cuando alcanza el ser humano un ingreso per cápita que le permite haber satisfecho todas sus necesidades, es hasta entonces que puede empezar a ser, digamos, amigable con el ambiente. Así es de que las ciudades más prósperas, los países más prósperos con mayor índice de crecimiento económico, son finalmente los países que tienden a ser los países más amigables con el ambiente. Creemos, digamos, desde la lógica del ambientalismo de propiedad privada, que el intercambio libre, pacífico y voluntario es deseable, ¿verdad? Estas transacciones que suelen haber, por ejemplo, en el caso de la minería, en el caso de la minería y del subsuelo, son transacciones en las que hay altos costos de coordinación y que básicamente esos costos de coordinación los pagan las comunidades que están o no están de acuerdo con la minería, o las mismas empresas, ¿verdad?, que tienen que superar una serie de trabas y gestiones administrativas ante los ministerios y los gobiernos para lograr realizar la actividad productiva que se proponen. Si fuese ese intercambio un contrato privado en donde no interviniese o en donde interviniese lo menos posible el gobierno, creemos que habría, digamos, un intercambio pacífico. Generalmente, y lo que vemos en estos momentos son intercambios violentos, ¿verdad?, que dejan sangre, pobreza, miseria y polarizan la sociedad y generan, digamos, el caos que estamos viviendo actualmente. El intercambio pacífico, pues, supone que hay dos entidades que deciden, digamos, intercambiar valor por valor, ¿verdad? Y lamentablemente eso en el contexto de minería y de histórico, dicho sea de paso, que hemos heredado de la época colonial y en la que todos los recursos naturales pertenecían al rey, a la corona, y que ahora se consignan en ese artículo 121 de nuestra Constitución, pues supone que todos los bienes, los recursos naturales, pues son estatales o, en el mejor de los casos, como es el caso de los bosques, son parcialmente privados. Pero eso es básicamente lo que no permite que haya un intercambio principalmente pacífico, ¿verdad?, en términos de recursos naturales. Creemos que el sistema de precios es el lenguaje de orden espontáneo, es el sistema de precios lo que permite tomar decisiones y que lo que permite que esas decisiones y las asignaciones que se hacen sean lo más eficientemente posible. El caso del agua, por ejemplo, actualmente ustedes consumen un agua que realmente no sopesa los costos de producción de esa agua, sino solamente los costos de distribución. Vivimos en un país con un alto régimen de lluvias, un país, digamos, que donde no existe escasez física del agua, sino es escasez económica realmente la que hay, ¿verdad? Porque no, digamos, los sistemas de distribución y los sistemas de provisión de agua potable no consideran, pues, una serie de aspectos como, por ejemplo, el tema de mantenimiento de la infraestructura, innovación y tecnología, por ejemplo, y entonces eso no se puede ver reflejado en el sistema de precios. Al final, lamentablemente, los que más sufren de la ausencia y la escasez de agua son los más pobres, porque el agua más cara es el agua que no se tiene, y lamentablemente, pues, ese es el contexto que vivimos no solo en Guatemala, sino en muchos países alrededor del mundo. Así es de que el sistema de precios, creemos, cuando es, por supuesto, lo menos interferido posible, es lo que permite dar la señal de hacia dónde poder asignar eficientemente los recursos. Creemos también, desde la lógica del ambientalismo de propiedad privada, que la función empresarial y el afán de lucro ético es lo único que puede conservar los recursos naturales y el ambiente. Creemos que es la función empresarial lo que permite que haya innovación, que haya tecnología. El caso más concreto que tengo es el
el invento reciente del perforeno, que es una membrana que permite desalinizar el agua y con eso pone a total disposición toda la cantidad de agua que hay en los mares, en los océanos, como para poder ser, digamos, un agua potable. Este invento fue creado, fue, digamos, patentado por una empresa que se llama Lockheed Martin en Estados Unidos y que fabrica principalmente armas. Y bueno, lo que ahora pues debe de interesarnos es ver si ese producto llega finalmente al mercado y si pues puede ser accesible a las personas que hoy por hoy se encuentran viviendo en las costas y cerca de los mares o cerca de, digamos, de fuentes de agua salada que les pueda permitir tener acceso a esta tecnología. Hay muchas otras tecnologías, el Slingshot, que es otra tecnología que permite descontaminar el agua contaminada de ríos, puede ser también otra solución a la escasez del agua. Y bueno, en última instancia creemos que el ambientalismo de propiedad privada le define un rol muy limitado al gobierno, básicamente limitado a la esfera pública, y esa esfera pública se concreta en lo que tiene que ver con seguridad y justicia, básicamente, con infraestructura, posiblemente con infraestructura, aunque yo personalmente ya tengo mis dudas porque ya hay mucha infraestructura que es totalmente privada. Ya dentro de poco vamos a tener en Guatemala una carretera de alrededor de 25 kilómetros totalmente privada y donde ya pues prácticamente no ha sido necesaria la intervención del gobierno en ese proceso. Así es de que el rol del gobierno desde este nuevo paradigma es un rol destinado exclusivamente a la seguridad, a la justicia, a dirimir los contratos, ¿verdad? Específicamente el sector justicia, un sector, digamos, que en nuestro país se encuentra totalmente quebrado, ¿verdad? Totalmente pues en una condición muy deteriorada y que debiese ser el organismo judicial debiese ser la entidad, la institución del Estado que nos ayude a dirimir los conflictos que puedan surgir por el incumplimiento de contratos privados, por el uso de los recursos naturales en el país. Y pues básicamente el resultado, digamos, de la implementación de un paradigma o de una visión de esta naturaleza sería básicamente contratos privados, ¿verdad? Gente intercambiando libre, pacífica y voluntariamente, millones de transacciones hoy por hoy con la tecnología que digamos que ustedes tienen en sus manos, con los teléfonos, con toda la tecnología disponible. Imagínense la cantidad de transacciones libres, pacíficas y voluntarias que pudieran ocurrir por minuto, incluso llevándolo a la práctica de los recursos naturales, ¿verdad? Así es de que, pues, creemos que estos pueden ser los resultados para poder dirimir ese deterioro ambiental que observamos hoy en día. Por ejemplo, el tema de los organismos genéticamente modificados, ¿verdad? Una alternativa para la sequía, por ejemplo, en Camotán, Jocotán, todo el corredor seco de Guatemala. Ya existe un maíz que es muy resistente a la sequía y que lamentablemente no se puede comercializar en este país porque existe una prohibición de comercializar organismos genéticamente mejorados. Pues bien, creo yo que básicamente eso es lo que tengo. Vamos a dar, digamos, si quieren, abrir la posibilidad de preguntas y dejo de momento en pantalla. Esta es la organización que hemos fundado junto con algunos amigos de esta universidad precisamente, académicos, empresarios, la Red de Amigos de la Naturaleza, RANA, un centro de pensamiento cuyos principios de propiedad privada y libre mercado son, digamos, los principios sobre los cuales intentará proponer a la ciudadanía, digamos, a Guatemala y América Latina, poder desarrollar, digamos, e impulsar los temas ambientales, pero desde esta lógica. Ahí está nuestra dirección en Internet y nuestras redes sociales. Los invito a seguirnos desde ya, ¿verdad? Y por supuesto que los integraremos, si ustedes así nos lo permiten, a nuestro listado de contactos para que se enteren de las
de las actividades, programas y proyectos que vamos a estar lanzando. Así es de que disculpen la publicidad, digamos, esta última que hago, pero es sumamente importante darle seguimiento a este tema. Así es de que, de mi parte, muchas gracias, quedo yo atento a sus preguntas. Hola Jorge, solo le tenía una pregunta específicamente acerca de las alianzas público-privadas para el manejo de los bienes comunitarios. ¿Qué opina usted de la política propuesta por Elinor Ostrom, que es la ganadora del Premio Nobel en 2010 de la Economía, respecto al manejo o sistemas de gobernanza policéntricos para manejar recursos comunitarios? ¿Y por qué es que usted siente como que no son buenas estas alianzas público-privadas? Ok, primero me gustaría que, digamos, hacer la distinción entre las alianzas público-privadas y lo propuesto por Elinor Ostrom. Porque lo propuesto por Elinor Ostrom, más bien lo identificado por Elinor Ostrom, es que hay instituciones que generalmente se basan en normas y reglas locales que permiten, digamos, conservar los recursos naturales de una manera eficiente, ¿verdad? Y ella por institución, es muy interesante que por institución ella entiende un esquema pautado de comportamiento. No entiende una institución como nosotros entendemos generalmente una institución, un ministerio o una ley, ¿verdad? Sino ella entiende una ley positiva, digamos, sino ella entiende un esquema pautado de comportamiento, un esquema de normas que permite a las personas que viven en torno a ciertos recursos naturales. Ella estudió mucho el tema de los sistemas de regadío, creo yo, en África, ¿verdad? Cómo esas personas tenían ciertos límites de uso e imponían ciertas reglas, digamos, en el caso de superar, digamos, esos límites, ¿verdad? O de infringir esos límites. Yo pienso que ese enfoque es muy útil, digamos, en nuestro contexto. Debemos impulsarlo, debemos estudiarlo. Creo que en el caso guatemalteco las parcialidades de Totonicapán, que son pues una experiencia muy, muy interesante de poder estudiar. Los invito, dicho sea de paso, desde ya a que podamos estudiar el caso de las parcialidades en Totonicapán, porque ahí existen algunas normas que han permitido mantener el bosque en cantidad, pero no necesariamente en calidad. Entonces, yo creo que hay que estudiar más dónde pueden funcionar y dónde no, digamos, bajo qué contexto. Ahora, ¿por qué no creo necesariamente en las alianzas público-privadas? La experiencia, creo yo, muy puntual, digamos, de las experiencias que he observado en Centroamérica es que las alianzas público-privadas lamentablemente sacan lo peor de los funcionarios públicos y sacan lo peor de los empresarios. Es como una especie de amalgama que más bien invita al amiguismo que puede haber entre ambos, ¿verdad? Y generalmente las alianzas público-privadas se ven muy influenciadas por la política pública. Recién estuve en este seminario en Costa Rica y yo platicaba con los alcaldes y con con los consejos comunitarios de desarrollo sobre cómo administran un sistema de agua potable en una alianza público-privada. Y cuando yo hice la pregunta en el grupo, ¿verdad?, respecto a que si esa alianza público-privada era influida por la política local, una de las personas reacciona de una manera y hace el comentario de, hoy sí se puso interesante la cosa, dijo, porque lamentablemente el gerente que tiene esta empresa público-privada ha sido impuesto por algunos diputados y prácticamente es vitalicio. El gerente lleva ahí 10 años, creo yo, y no, es inamovible prácticamente. Entonces, pues genera, digamos, una relación algo perversa, digamos, ¿verdad? Yo quisiera pensar, como bien dicen los grandes tratadistas del derecho, y lo refiere el doctor Eduardo Mayora, todo lo que pueda estar en el comercio de los hombres, que lo esté. Todo aquello que pueda ser y estar sujeto del comercio de los hombres, que queden los hombres, no que queden los políticos, ¿verdad? Si tú dejas todavía una rendija para que metan los pies los políticos, esa rendija es suficiente para, lamentablemente, pervertir casi cualquier noble intención como la de las alianzas público-privadas.
¿Cómo se explica la diferencia entre los nuevos estudios de contaminación ambiental y lo que defienden los gobiernos y los medios de comunicación? Yo lo que pienso es que hay malinterpretación de datos, pues como te decía, una agenda política que trasciende a la agenda ambiental, ¿verdad? Creo yo que el conflicto ambiental es más ideológico que científico, ¿verdad? Generalmente quienes hacen las consultorías, quienes hacen los estudios para que luego son puestos en marcha como política pública, son gente que ha sido financiada por los mismos gobiernos. Te lo digo muy a título personal porque yo fui consultor, digamos, de agencias no gubernamentales, tanto de Naciones Unidas como de organismos no gubernamentales, y que cuando te daban una consultoría no podías decir realmente lo que había salido de ese estudio, porque iba en contra de los términos de referencia que ya te daban un contexto sobre hacia dónde tenía que, marcar los resultados. Lo he escuchado decir de muchos centros de pensamiento y de personas que trabajan internamente dentro de los centros de pensamiento, de decir, mira, esto te lo digo, pero no está en el estudio, porque eso no lo podemos decir, ¿verdad? Entonces, yo creo que es la verdad a medias la que sale generalmente en estos estudios, lamentablemente, y de ahí, pues al final salen las políticas públicas, ¿verdad? La ley de cambio climático que fue aprobada el año pasado nace de toda esta maraña de cambio climático a nivel global, ¿verdad? En 2007 se identificó un escándalo donde se identificaron unos correos electrónicos donde algunos científicos de la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, que ha sido la universidad sede de los científicos del panel intergubernamental de cambio climático, habían modificado unos datos para lograr, hacer ver estos modelos y estos pronósticos tal y como los vemos actualmente. Entonces, pues básicamente lo que existe es una malformación de los datos, una mala interpretación de los datos y pues tú ves cómo la ciencia realmente pues no es ciencia, sino se sirve más que nada para una agenda política, ¿verdad? Y si se pudiera pensar que hay grupos de interés que están manipulando esta información intencionadamente, con fines perversos, digamos. Sí, creo yo que sí. Pudieran ser grupos de interés con intereses, valga la redundancia, políticos, ¿verdad? No sé hasta qué punto pudiese estar ligado el mismo narcotráfico, al menos en América Latina, pero sí, hay grupos de interés, con intereses perversos detrás de estas agendas, ¿verdad? Lamentablemente. Ya, mi sugerencia ahí es poder acudir a fuentes de información independiente, centros de pensamiento lo más independientemente posibles, ¿verdad? Científicos serios, científicos independientes. La mayoría de científicos que están asociados a Naciones Unidas pueden incluso tener las buenas intenciones. Por ejemplo, John Christie, que es uno de los científicos hoy por hoy escépticos del cambio climático, participó originalmente en el panel intergubernamental de cambio climático y cuando se dio cuenta que sus comentarios habían sido tergiversados en uno de los reportes del IPCC, pidió ser excluido del reporte y no lo fue. No fue excluido de ese reporte fue impreso con su nombre y él demandó al IPCC porque pidió no poner su nombre porque no estaban sus comentarios, no estaban sus conclusiones. Y Naciones Unidas aún así lo puso y lo imprimió así ese reporte. Así es de que ves cómo realmente cuáles son los intereses y la tergiversación que existe en el tema de los estudios, de la que nosotros vemos como ciencia ambiental, ¿verdad? Yo quería volver un poco al tema de las relaciones público-privadas. Usted exaltaba, el invento de Lockheed Martin y el sistema que se lleva a cabo en Singapur. Pero vemos, por ejemplo, en Lockheed Martin que ellos reciben subsidios de parte del gobierno. De hecho, en julio de este año se votó porque recibieran 420 millones de dólares subsidiados por el gobierno. Y en
En Singapur podemos ver el ejemplo de que el sistema de transporte público es una asociación entre el gobierno y dos empresas privadas en el caso de los trenes. Ok, interesante pregunta. No sabía lo de Lockheed Martin. Recién me entero, pero por supuesto que apuesto, digamos, por la innovación y la tecnología siempre que sea, digamos, una iniciativa privada, ¿verdad? Sin privilegios, eso quiere decir sin subsidios. Lamentablemente, creo yo, y recientemente en el Centro de Estudios Económicos Sociales, en el CES, hemos tenido unas discusiones muy interesantes en el tema de patentes, ¿verdad? Y es que empresas como Lockheed Martin, seguramente el tema de las patentes les significa un costo altísimo, ¿verdad? Que son, pues al final, condición, son un ingrediente como para buscar incluso subsidios por parte del gobierno, ¿verdad? El tema, digamos, los costos que ellos, o las grandes inversiones que ellos hacen en investigación y en desarrollo, y el costo, digamos, que significa poder patentar esos inventos, es tan alto que tienen que, al final, pues rendirse, por decirlo así, aunque a veces quizás no lo quisieran, digamos, uno quisiera pensar que estas empresas privadas son realmente empresarios o están siendo dirigidas por empresarios y no por mercantilistas, pero tienen que al final como vencerse pues ante las posibilidades de un subsidio gubernamental para lograr emparejar los costos que les significa poder acceder a las patentes por sus inventos. Pero zanjo sí la diferencia, por supuesto, de que cualquier invento que surja dentro del marco de la iniciativa privada es el invento y la tecnología y la innovación que aplaudimos, ¿verdad? Sin privilegios, sin subsidios, ¿verdad? En el caso de Singapur, desconozco el sistema de transporte público-privado. Ahí lo que quiero yo dejar en el aire, jóvenes, es la duda sobre si funcionan o no funcionan. No detracto totalmente la posibilidad de que pueda funcionar, pero siempre que hay participación de los gobiernos, de un burócrata, de un gobernante, siempre estamos supeditados al interés propio también del gobernante, ¿verdad? Y esa es la teoría del public choice o la teoría de las decisiones públicas, la que nos hace referencia de que también el gobernante, también el burócrata tiene sus propios intereses. Y entonces cuando tú lo pones a participar dentro de un esquema, de un servicio que puede estar totalmente en lo privado, pues empieza a perderse un poco el enfoque y puedes dar lugar a que ese funcionario público, digamos un ciudadano de Singapur, que es funcionario, pudiese tener las mejores intenciones, los más nobles principios, pero arriesgas mucho, digamos, ante un eventual, acto de corrupción. Entonces, hay que estudiarlos aún más, hay que revisar qué sucede en el fondo, digamos, de esos sistemas, ¿verdad? Interesantes preguntas, muy, muy interesantes. Yo creo que ojalá, pues, ustedes se sumen, digamos, a la red de amigos de la naturaleza y podamos seguir bregando en esas preguntas, conociendo, por ejemplo, ese sistema de transporte que en Singapur lo desconozco. Hay experiencias de cómo privatizar el agua, por ejemplo. Olvidaba decirte que una de las justificaciones para las alianzas público-privadas son los monopolios naturales. No he, digamos, profundizado en ese concepto, pero creo yo que hay que estudiarlo y hay que someterlo a investigación, el tema del monopolio natural, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del sistema de trenes en Alemania, por ejemplo. Pregunté yo hace 9 meses que estuve allá. Mire, pero ¿por qué el sistema de trenes no es absolutamente privado? Porque es un monopolio natural. Y todavía me genera a mí la duda, ¿verdad? Genera a mí la duda de si realmente existen o no los monopolios naturales. Pero más que invitadísimos a poder profundizar en estos temas y poder, digamos, al final proponer soluciones en donde pues las personas finalmente sean más libres y estén menos supeditadas a la coerción, digamos, y a los privilegios y a los subsidios que generalmente significan las políticas públicas que vienen del gobierno.